Ay, pues gracias a Dios el Señor nos ha estado llevando al libro de Isaías. ¿Cuántos el Señor les ha despertado el amor por su palabra? Por poder verle, por poder ver a su ungido en los libros proféticos. Y recuerdan la parte de la introducción. Los profetas que profetizaron no profetizaron por su propia cuenta, sino que fueron inspirados por Dios. El Espíritu de Cristo que moraba en ellos. Y como lo hemos visto, apuntaban y enseñaban a Cristo Jesús. Porque el espíritu de la profecía, estamos en los libros proféticos, el espíritu de la profecía es el testimonio de Cristo. El testimonio de Cristo es el espíritu de la profecía, dice Apocalipsis. Entonces, ciertamente comprobamos lo que dijo Jesús. Es que era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En los salmos, en los profetas. Entonces, estamos abriendo este libro y el Señor nos está dando ojos para ver lo que no se ve a simple vista. Ojos para ver aquel de quien habla la Escritura, del que habla la profecía. El libro de Isaías da testimonio de Cristo. Aleluya. Y como lo veíamos, un resumen, el libro de Isaías es lo equivalente a la mini Biblia. 66 capítulos, capítulo del 1 al 39, representan el Antiguo Testamento. Es un recordatorio de que Dios es justo, de que Dios es recto, de que Dios es 100% moral y que por ende no puede ser neutral frente al pecado. Entonces, habla de que la humanidad, porque vemos ahí, obviamente sabemos que Isaías habló a Judá, pero también hubo ahí profecías de juicio para todas las demás naciones. Entonces empezamos a ver que simple y sencillamente esa primera parte del libro de Isaías nos habla de las consecuencias de nuestro propio pecado, que no es otra cosa sino que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el hombre necesita ser salvado. Y esa salvación únicamente proviene al estar nuevamente, esa restauración. Porque nuestros pecados han hecho separación entre Dios. Entonces lo que veíamos viendo, que esas consecuencias, ese castigo, ese juicio, esa condenación que venía al hombre, en esos 39 capítulos nos hablan de la necesidad del hombre de una restauración en primera instancia de paz con Dios. Amén. Del hombre y su necesidad de el Salvador. Y no es casualidad que Isaías en el hebreo se llame o haga referencia a Yah, o Dios es nuestra salvación, o Dios, o de Dios viene la salvación, o de Dios viene el Salvador. Entonces acuérdense, la mini Biblia Isaías es la mini Biblia que está conformado por 66 capítulos y la primer parte, el primer contenido, los primeros 39 capítulos son lo correspondiente al Antiguo Testamento y nos recuerda la necesidad que tenemos como seres humanos de nuestra reconciliación con Dios, de ese encuentro con Dios, de poderle ver, porque el Señor escondió su rostro. Pero qué maravilloso, no nada más es un mensaje en donde nos confronta con nuestra necesidad, con nuestro pecado, con las consecuencias de nuestros actos, con nuestra condición sin Cristo, sino que también, qué hermosos son los capítulos del 40 al 66, ¿verdad?
Nos habla de restauración, nos habla de perdón, nos habla de que hay esperanza en Cristo, nos habla de que el Señor no nos dejó en esa condición, sino nos habla de la buena nueva, nos habla de consolación, nos habla de consuelo, de salvación, de esperanza. Y que es lo equivalente, lo correspondiente a ese parteaguas, a cuando Cristo viene a nuestras vidas. Claro, entendemos, y ya lo habíamos mencionado, estamos haciendo un breve repaso. Isaías profetizó a Judá principalmente, pero ahora como hemos sido injertados a esa raíz, a esa simiente que es Cristo, ahora formamos parte de su pueblo. Amén, gloria a Dios. Somos hueso de sus huesos, carne de su carne, y por ende, estas promesas nos pertenecen. Aleluya. Esas promesas que se le hicieron al pueblo de Dios, en este caso, al pueblo de Israel y a Judá, son esas mismas promesas que nos pertenecen. Aleluya. Amén. Promesas de desobediencia trae consecuencia, trae castigo, pero también esas promesas de bendición trae restauración, trae salvación, trae esa paz con Dios, y le veremos al que traspasaron. Aleluya. Entonces, vamos ahora a ver que Isaías es una prefigura de Cristo. Entonces, primero vamos a estar hablando y abordando un poco sobre quién era Isaías y cómo hay mucha relación, cómo es un prototipo del Salvador, de nuestro Mesías, del Hijo de Dios, Aleluya. de aquel que es Dios con nosotros. Amén, amén, amén. Amén. Entonces, primero vamos a ir a la escritura en Isaías capítulo 6. Este es el testimonio prácticamente de Isaías. Y lo que vamos a estar mirando es que en estos capítulos vamos a estar viendo un poco de la biografía de Isaías para nosotros poder ver a Isaías como una prefigura del verdadero Salvador. Y le voy a dar lectura. Dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aquí vemos un parteaguas en la vida de Isaías. En primera instancia, el verso 1 nos habla de que Isaías era una persona que tenía cierto lugar en donde no cualquier persona tenía acceso. Él tenía acceso a los reyes. Si ustedes van a otros libros, en Segunda de Crónicas se nos habla de que este hombre, Dios lo usó para hablarle a Ezequías, a 5 reyes por lo menos. Ahora dice, esto es tradición, dicen que Usías era muy allegado al al profeta Isaías. Era familiar. Entonces podemos deducir que ciertamente Isaías era alguien de la aristocracia. Era alguien que tenía un lugar de la alta clase, por decirlo así. Un lugar en donde estaba bien posicionado. En cierta forma tenía como un lugar seguro. Le daban lugar, inclusive se dice que era escriba del rey. Entonces era una persona preparada, era una persona que tenía cierto conocimiento, era una persona que tenía acceso a reyes, era una persona de la aristocracia.
Muy probablemente era alguien criado en un hogar de alta clase. Estaba acostumbrado a un estilo de vida en donde era una vida cómoda. Sin embargo, este hecho, Isaías contando su testimonio, que llegó un momento en donde sus ojos vieron al Rey, a Jehová de los ejércitos. Y a partir de ahí, su vida cambió. Vemos a un Isaías desfigurado totalmente. Vemos a un Isaías en donde, en cierta forma, este evento transformó su vida. Nunca jamás volvió a ser el mismo. Cuenta la tradición que en el reinado de Manasés, en el tiempo en donde Isaías vivió, había reyes en donde estaban abiertos, como uno de ellos, Ezequías, se dice que hizo lo bueno ante los ojos del Señor, pero después que cayó enfermo, algo sucedió y le mostró los tesoros a Babilonia. Entonces, vemos que aún en los que estaban en el gobierno y en el pueblo había una cierta decadencia a lo inmoral, y vemos como, por ejemplo, las profecías de él en cierta forma pues eran muy difíciles, porque el pueblo se sentía como el pueblo escogido, que él era intocable. Sin embargo, vemos a un Isaías de repente el Señor diciéndole, confróntalos con su pecado. Y dicho sea de paso, ustedes van a leer más adelante en donde el Señor le anticipó y le dijo, sabes que no vas a ser bien recibido, la palabra que vas a compartir va a ser una palabra que muchos corazones se van a endurecer, pero algunos, un pequeño remanente va a escuchar y va a prestar oído a tu voz, porque no vas a ser tú hablando, va a ser la voz mía compartiendo el mensaje. Entonces imagínense ese evento. Cualquiera diría, no, pues si se pusiera a pensar en lo que implicaría el precio de su llamado, de ser alguien aceptado, de ser alguien que le daban un lugar, de ser alguien al que le tenían quizás los primeros lugares en la sinagoga, a ser alguien totalmente desechado. La tradición dice, no está escrito, pero dice que fue aserrado en dos. Porque llegó un momento en el que ya el mensaje para el pueblo era intolerante. En otras palabras, era como un Esteban siendo apedreado por su mismo pueblo. El pueblo resistiendo al espíritu que estaba en Isaías. Pero esta visión que tuvo de Dios le fue suficiente para no estimar su vida para sí mismo. Esta visión le fue suficiente para estar dispuesto a ser rechazado, a vagar por 3 años en ropa interior, porque Dios le dio esa instrucción. A ser alguien que quizás estaba con las mejores vestiduras, por 3 años vas a andar descalzo y vas a estar en ropa interior, porque tu vida va a ser una vida que va a testificar lo que literalmente le va a acontecer al pueblo. Claro, ahí dice que era una profecía que se le iba a acontecer a Egipto, pero también, acuérdense, a la misma vez estaba predicando lo mismo para su pueblo, porque el juicio empieza por la casa. Isaías fue alguien que predicó a Judá, a su pueblo, pero que en cierta forma era como una especie de onda que iba a tener de alcance a todas las naciones. Y como siervo de Dios fue obediente. Acompáñenme a leer qué es lo que dice, qué instrucción le dio Dios. Se lo estoy diciendo platicado, pero vamos a ir a la escritura. En donde la escritura el Señor le dice, tú eres mi siervo. Isaías era un siervo en toda la extensión de la palabra.
Estoy buscando el texto porque no lo tengo. Es Isaías. Nada más para que vean la magnitud de la deformación literalmente fue otra persona después de que tuvo este encuentro con Dios. Isaías 20, capítulo 1. Dice, en el año que vino Tartán de Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y lo tomó. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos, y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová, fíjense qué es lo que dijo Jehová, de la manera que anduvo, ¿quién? Isaías era una prefigura del siervo sufriente por excelencia, que es Cristo. Dios se refiere a Isaías como mi siervo. A ser alguien que tenía los mejores vestidos, la mejor túnica, a estar desnudo, a estar descalzo. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 años, por señal y por pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Y se turbarán y avergonzarán a Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Le estaba hablando a Judá, mira, tú que en su momento estás anonadado con Egipto, que incluso estás pensando, de ahí me tomo, porque este sí que tiene poder, porque este sí que tiene fuerza, porque de este sí te estás gloriando, te anticipo lo que le va a pasar. Así como tú por las calles vas a ver por 3 años a Isaías, mi siervo, así le habría de acontecer en quien tienes tu confianza. En otras palabras, los estaba sacudiendo, les estaba diciendo, para que no pongas tus ojos en ningún otro, más que en el Señor. Amén. Y se turbarán y se avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. ¿No dice la Escritura que quién es nuestra esperanza? Es Dios. ¿Y quién es nuestra porción? ¿Quién es nuestra gloria? Es el Señor. Sin embargo, estos, siendo pueblo, tenían sus ojos en la fuerza de los caballos, en la fuerza militar del hombre, en el poder del hombre. Por eso, cuán hermoso es esa palabra en donde dice que todos aquellos orgullosos el Señor los traerá. Dios se refiere a Isaías como mi siervo. Ahora consideren esto. Fue tal la revelación de Isaías, fue tal la forma en cómo le contempló, que estuvo dispuesto a obedecer. El significado de siervo en el hebreo pictográfico significa alguien que es un sirviente, alguien que es un esclavo, alguien que está puesto para la labor, alguien que da un servicio, alguien que está diseñado para hacer por obligación la voluntad de otro. ¿Cuántos de nosotros decimos que somos siervos del Señor? Si somos siervos de Dios, hermano,
va a implicar un precio. La salvación es por gracia. La salvación es gratuita. Pero el vivir una vida consagrada a Dios va a implicar pagar un grande precio. Y ese grande precio tiene que ver en menospreciar nuestra vida. Es alguien que puede decir, si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Es alguien que alcanza a entender que la voluntad de Dios es, y eso es lo único que importa. Nuestra vida es pasajera. Isaías, al día de hoy, el Señor, las palabras de Isaías, bueno, las palabras del Espíritu de Cristo en Isaías nos hablan al hoy por hoy, porque como siervo estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Hermanos, si realmente decimos que somos siervos del Señor, te va a costar. Una vida consagrada es una vida en la que diariamente vamos a tener que tomar la cruz. Y no con miras para poder entrar al reino de los cielos. Eso es por gracia. Lo hacemos porque simple y sencillamente hemos tenido un encuentro con el Rey, Jehová de los ejércitos, que es santo, santo, santo. Y hay de nosotros si no hacemos lo que tenemos que estar haciendo como siervos. Yo leo estas palabras y yo digo, Señor, me falta tanto. Si a veces hasta en nuestros posts, ay, ¿qué van a pensar de mí? ¿Tú crees que Isaías tuvo un momento para pensar de qué van a decir de mí si me van a ver desnudo por 3 años? Un siervo es una persona que sabe que si le tiene temor a los hombres, no es ser llamado digno para ser su discípulo. Se necesita valentía. Y como lo he dicho, la lista que encabeza los que no heredarán el reino de Dios son aquellos que no fueron valientes. Son aquellos que no quisieron pagar el precio, que no estuvieron dispuestos a seguir las pisadas. ¿O acaso el Señor Jesucristo no dijo, el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Isaías, de ser alguien súper querido, súper por la posición que tenía, fue alguien al que se le cerraron las puertas. Fue alguien a que en su momento todos prestaban oídos porque, va a hablar el primo del rey. A alguien a quien no queremos que hable. Se necesita valentía para dar testimonio de Cristo, porque dice que aquel que lo confiesa entre los hombres, también el Señor dará testimonio de ellos ante sus ángeles. Es un llamado a que si decimos que somos sus siervos, es estar dispuestos y armarnos de este pensamiento. Si el Señor nos llama a hacer lo que nos llame a hacer, a ir a lugares en donde predicar su nombre es causa de muerte, es sí, Señor. Y lo vamos a ver ahí en Isaías como el llamado. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá? Pero tengo una buena noticia. Isaías, en todo ese proceso de sufrimiento como siervo sufriente y como prefigura de Cristo, el siervo sufriente en excelencia, nos muestra una esperanza. Estaremos acompañados del Señor. Estaremos cada vez viendo en una mayor dimensión quién es Él. Ningún otro profeta, de hecho se dice que Isaías fue
profeta más grande del Antiguo Testamento, y se le reconoce a este profeta como el mayor de entre los profetas mayores. ¿Por qué? Porque fue el que tuvo más revelación de Cristo. Más de 85 pasajes en el Nuevo Testamento hablan de lo que Isaías había escrito 700 años antes de la encarnación de Cristo, de la encarnación en forma de hombre de Cristo. Entonces vemos cómo Dios usó a Isaías, porque simple y sencillamente estuvo dispuesto a decir: sí, Señor, envíame a mí. Entonces Isaías es una prefigura de Cristo como siervo ahora. Dígame si no. Siendo Isaías, estando en la aristocracia, no es algo parecido a lo que el Señor hizo. Bueno, obviamente en mayor proporción, y es algo insuperable, pero el Señor no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿qué? Se despojó. ¿Qué fue lo que Isaías? Se despojó para ceñirse y lavarle los pies a sus discípulos. Ven a Cristo en Isaías. Amén. El Señor, sin tener necesidad de venir, porque Él seguiría siendo Dios. Si Él no nos hubiera salvado, como lo hemos mencionado muchas veces, Él seguiría siendo Dios porque Él no tiene necesidad de nada. Sin embargo, estuvo dispuesto: he venido a hacer, oh Dios, tu voluntad. Y eso implicó ser siervo. Ser siervo. Isaías estaba, como quien dice, en el trono, ¿no? Cristo teniendo la gloria, la misma gloria que Dios Padre, se despojó. Y dice que tomó forma de hombre y se humilló, siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Nuevamente vemos a Isaías, incluso el significado de Yahoshua o Jesús en el hebreo es Yah, salva, que es lo equivalente al nombre de Isaías. Yah, la contracción de Dios salvará, o Dios, salvación. ¿Ven las similitudes? Podemos ver a Cristo en Isaías. Verso 6 de Isaías capítulo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Verso 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa. ¿A quién representa ese carbón, esa roca encendida? Porque aquí muchos dan crédito: no, es que el ángel es esa piedra viva, es esa piedra encendida que quitó el pecado de Isaías. Él es la piedra sobre el cual estamos fundamentados. De hecho, es otro pasaje en Isaías y es para otro tema, y espero que el Señor me dé tiempo también para desplegarlo, pero Cristo es esa roca ardiente, ese carbón encendido que tocó los labios de Isaías y limpió su pecado. Vemos aún en este pasaje a Cristo como aquel que limpia el pecado del mundo. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad.
Un profeta lo mínimo que aspira es de perdido a que si lo que va a hablar lo escuchen. Y aquí de antemano el Señor le dijo, sí, te voy a enviar, pero créeme, no vas a ser un ministerio exitoso. Tu ministerio no va a ser para multitudes. Tu ministerio va a ser piedra de tropiezo para muchos. ¿Cuántos quisieran ese llamado, hermanos? Porque cualquiera que le dicen multitudes y va a haber esto y va a haber... Verdaderos siervos está cuando ni siquiera hay una sola alma, pero sabe que si es el Señor hablando, Aleluya. la palabra del Señor correrá y no volverá vacía, así como la lluvia que desciende y la riega. Aleluya. Pero aún así, Señor, envíame a mí. A eso le llamo ser siervo. Aleluya. Wow, Isaías. Acuérdense, es una prefigura de Cristo. Sus propios discípulos, con quien había invertido casi 3 años, tiempo completo. Si ustedes también se quieren ir, adelante. Dura palabra es esta. El Señor nos llene del Espíritu de Cristo, aquel que es el siervo por excelencia, para poder cumplir con la misión que nos ha dado y nos ha encomendado, para poder permanecer. Y créanme, en la medida que le vemos, que el Señor se muestra a nosotros, somos transformados. Aleluya. Como dice la Escritura, de gloria en gloria. Una cosa es sufrir por nuestras propias consecuencias de pecado, pero otra cosa es sufrir por causa de la justicia, por causa de Cristo. Y respondió él, ¿hasta cuándo, Señor? Claro, como profeta él sabía que por soberanía divina el Señor había dicho, por un tiempo, hasta que entre la plenitud de los gentiles, es necesario que exista endurecimiento en parte para con el pueblo de Israel. Y aquí vemos a Isaías, pero ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. En otras palabras le está diciendo Isaías, tú les vas a advertir, va a ser una palabra que no van a querer oír, pero ciertamente estos van a pasar por cautiverio. Van a pasar por el cautiverio. Y dicho sea de paso, el cautiverio que pasaron por 70 años, bueno, aquí todavía tampoco existía el cautiverio de Asiria, que como sabemos, el pueblo de Israel, ¡pum!, desapareció, pero todavía quedó rescate. Esas 2 tribus, la de Benjamín y la de Judá. Pero en el 586 también vino otro imperio, el imperio de Babilonia, y los llevó cautivos. En otras palabras, aquí le está diciendo, mira, para Judá, te vas a morir, Isaías. Prácticamente le está diciendo hasta que tu muerte llegue, pero el pueblo va a ser llevado cautivo porque tú les vas a advertir y no van a oír. Tú les vas a decir como un padre que continuamente está llamando a sus hijos, arrepentíos. Como dice la Escritura, constantemente el Señor extendió la mano a un pueblo rebelde. Pero para que después ellos no pudieran dar testimonio, el Señor no me habló. Isaías, hasta que tú mueras no vas a ver el éxito en el ministerio. A lo menos en el ministerio, pero también Isaías vio la restauración. Aleluya, gloria a Dios. Y nosotros hemos visto la restauración del Señor, y también nosotros hemos visto la gloria del Señor, y también nosotros hemos visto no solamente a Jesús como el Salvador, sino también a Jesús como Rey, como Señor, como aquel que gobierna, como aquel que es digno de ser obedecido, como aquel por el cual vale la pena vivir, por aquel por el cual vale la pena sufrir, porque nuestra sangre no es tan valiosa como la de Él. Su sangre es de valor divino, nuestra sangre.
a donde el Señor nos llame, que seamos de aquellos que dicen, heme aquí. Destinado a ser odiado, ministró a un pueblo indiferente, a un pueblo que no tenía hambre, que era indiferente al Señor. Ministró por 60 años. Los hijos que tuvo fueron también para profecía del pueblo. Se apresura el despojo, viene el cautiverio. Dígame, un siervo ni tiene la potestad de poderle poner a sus hijos como él quiere. Señor, ¿cómo quieres que se llame? Porque al final el fruto que yo voy a dar, el fruto que va a venir de mí, va a testificar de ti. Se apresura el despojo. Pero también un remanente volverá. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Isaías vio sí el cautiverio, pero también vio la restauración. Y Isaías representaba también eso. El sufrimiento del Señor, pero para fruto de justicia. Porque un remanente volverá. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Vemos el sufrimiento de Isaías como siervo y vamos a ver ahora el sufrimiento de Cristo manifestado en Isaías capítulo 53. ¿Me acompañas con la guitarra, por favor, Luis? Para terminar. Isaías 53. Hermanos, ¿quién ha creído al anuncio del Señor? 2700 años. 700 años de que Cristo viniera en carne y estaba profetizado. Y Isaías lo vio. Vio cómo el siervo por excelencia habría de sufrir para salvación de nuestros pecados, con el propósito de que éste diera gloria a Dios. Y después hace una pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado? Ciertamente se manifestó Isaías como siervo. ¿Se ha manifestado a tu vida como siervos que decimos que somos, hermanos? Se ha manifestado el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, aquel, así como Isaías dijo, mis ojos han visto al Rey. Aleluya. No solo al Salvador, al Rey. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. ¿Había parecer alguno en Isaías cuando estaba en las calles? Es una prefigura de Cristo. No es casualidad que por 3 años, acá es 33 años. Es una prefigura de lo que el Señor vendría a ser. No habría parecer en él ni hermosura. Le veremos, más inatractivo para que le deseemos. ¿Qué está diciendo aquí? Le veremos como siervo. Le veremos. Le veremos como Dios y tomaremos su ejemplo, que se hizo siervo. Él, siendo Dios, tomó forma de siervo. Y después encontramos sus sufrimientos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Sin embargo, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado. Se dice que Isaías fue cortado. Fue aserrado. ¿De quién habla? ¿De Isaías? No. Está hablando de Cristo. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo, Aleluya. justo, a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vemos a Cristo en su sufrimiento. Pero esto no quedó ahí, como también dice Filipenses 2. Fue exaltado hasta lo sumo. Aleluya. Aleluya. Después de que él, siendo Dios, tomó forma de siervo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, después dice que toda lengua confesará que Él es el Señor, que Él es el Rey, para la gloria de Dios Padre. Y esto también está en Isaías capítulo 52. Tenemos un Dios que nos puso el ejemplo de ser siervos. Y el Señor nos invita hoy a ser siervos. Porque Él, como siervo sufriente, ahora está en una posición en donde es digno de ser obedecido. Y el Señor lo ha proclamado en Isaías 52, versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y será exaltado y será puesto muy en alto. Hermanos, el siervo que sufrió es aquel que murió, pero que también fue levantado y que vive hoy para ser obedecido eternamente y para siempre. Y el Señor en Isaías 52, Isaías lo vio y proclama y dice: ese siervo sufriente es el siervo que será prosperado, ese siervo que tendrá vida para siempre, ese siervo que será engrandecido, es ese siervo que será exaltado, es el siervo que será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, Señor, de tal manera fuiste desfigurado de los hombres de tu parecer, Señor. Y tu hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así, Señor, nos asombramos, y todos nosotros y muchas naciones y los reyes cerraremos la boca delante de ti, porque te veremos, Señor. Porque creeremos a tu anuncio, porque verán lo que nunca les ha sido o les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Amén. Nosotros somos esos siervos que por gracia ahora hemos sido llamados reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Él es aquel que está exaltado. Aquí estaba Isaías en el monte.
la primera venida de Cristo en su sufrimiento. Pero también vio su exaltación. Esta es una representación del monte Sión. Isaías vio el sufrimiento, su primera venida, pero sabría que vendría un tiempo en donde Él vendría a traer su juicio. ¿O acaso no los profetas decían, ¿cuándo traerás y cuándo será esto de tu reino? ¿Cuándo traerás paz? Y las naciones. No sé si lo entendió Isaías o no. Muchos de los discípulos pensaban que tan pronto iba a ser su muerte, inmediatamente Él iba a inaugurar el reino. De hecho, siempre decían, la venida del Señor está cerca. Pero este valle, estamos hablando del pueblo de Judá, este valle es algo que Isaías quizás no alcanzó a contemplar, que este valle son 2000 años aproximadamente para la entrada de los gentiles. 2000 largos años. Y las profecías de Isaías dicen que cuando vemos que el Señor empieza a restaurar Judá, que los judíos empiezan a regresar a su tierra, el deseado de las naciones. Aleluya. Somos la generación que estamos por ver esos tiempos. Somos esa generación que estamos viendo la restauración de Judá. Y veremos al que traspasar. Amén, amén, amén. Desde ahora nosotros, como nación por gracia, quizás Él no vio, no consideró, Isaías aquí no consideró el tiempo. Si se fijan en las profecías, ustedes hablan y dicen, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me he ungido. Pero después cierra. Y falta la otra parte en donde viene, para inaugurar el reino de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Siempre las profecías están una continua de otra. Lo que los judíos no saben es que era una onda de misericordia para que los gentiles y todas las naciones podamos confesar para la gloria de Dios que Él está puesto como Señor. Isaías vio la primera venida, su sufrimiento, pero también vio su exaltación. Si ustedes leen los subtítulos que dicen de Isaías 52:13, dice el traspasado por nuestras rebeliones. Acompáñenme por favor a Apocalipsis. Capítulo 1, verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su sangre. ¿Cuántos sabemos que su sufrimiento trajo el perdón de pecados? Amén. Y aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, hermanos, le veremos. Y lo vemos exaltado en el día de hoy. Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Los judíos sí, pero también ¿quién? Y todos los linajes de la tierra, nosotros aquí, nosotros como gentiles, amén. Gracias, Señor, gracias. Harán lamentación por él, sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él está exaltado, hermanos. Él está glorificado. Él ha sido puesto muy en alto. Y esto es algo que nosotros le podemos ver así como Isaías lo vio. La pregunta es, ¿hemos creído a su anuncio? ¿Hemos creído a lo que el Señor dice? ¿Le hemos visto a Él? Si no, roguemos al Señor para que nuestros ojos sean abiertos. Que seamos de aquellos que todo ojo le verá. Amén, amén. Y que le vemos
que sí le vemos como traspasado, pero también que le vemos como aquel que ha sido exaltado y puesto muy en alto, así como dice Isaías 52. Amén. Aleluya. Padre, eres tan misericordioso, Señor. Nosotros los gentiles sin nada que ver contigo, con tu pueblo, Señor, alejados de la ciudadanía de Israel, Señor, pero ahora nos has llamado con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios por gracia. Señor, gracias, Señor, porque tu palabra, el libro de Isaías, da testimonio de Cristo. Este libro profético da testimonio del Señor. Y hoy nadie puede negar que es una realidad. 2700 años después, hoy en día estamos viendo el cumplimiento de tu palabra. Tus profecías, tus promesas son una realidad, Señor. Te vemos en tu grandeza, te vemos en tu exaltación y te veremos en las nubes, Señor. Aleluya. La iglesia y tu esposa dicen: ven, Señor Jesús. Señor, abre nuestro entendimiento, Señor. No permitas que seamos como ese pueblo que engrosó su corazón. Abre nuestros ojos para poder ver al Rey y que podamos ser hallados como en algún momento Isaías testificó: vi yo al Rey, Jehová de los ejércitos, sentado sobre un trono. Tú reinas, Señor. Tú eres digno de ser obedecido. Ay de nosotros si no hacemos como debemos de estar haciendo. Tú eres el Señor. Una sola voluntad, un solo deseo, el deseo del Padre en Cristo en nuestra vida. Séllanos, Señor, con tu Espíritu, el Espíritu de Cristo. Señor, estamos dispuestos. Señor, decimos: envíanos a nosotros, Señor. Ayúdanos a cumplir con el propósito por el cual nos ha traído a la existencia, Señor. Que no es para otra cosa, sino para gloria tuya nos has creado, nos formaste. Te vemos exaltado, Señor. Gracias, Señor, porque la vida de Isaías testificaba de Cristo. Señor, que así, Señor, nuestra vida es una vida que testifica, que apunta, que manifiesta la vida del Señor. Haz, Señor, esa obra en nosotros. Haznos siervos para tu gloria. Para tu gloria, para tu exaltación. En el nombre de Jesús, amén. El león de
Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Esta es una profecía únicamente para Cristo, pero si Cristo mora en tu corazón, el siervo por excelencia te llevará, te usará por gracia, en la medida, en su soberana voluntad, en la capacidad que Él quiere. Será la manifestación del siervo de Cristo en ti, haciendo su obra, llevando la salvación a las naciones, restaurando el remanente de Israel.